¿Qué hay detrás de la mentira? Cualquier cosa. De todo. Excusas, miedos, inseguridades. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Y sobre todo, gracias por esperarnos, por estar ahí. Hoy venimos un poco más justos, un poco justos con la hora, pero bueno, aquí estamos ya, al fin. Así es que vamos a dar un poquito de tiempo que se conecten, porque ya nos estabais preguntando por WhatsApp, ¿qué pasa hoy con el directo? El tráfico, la culpa es del tráfico. Mentira. Era el tráfico. El coche lento que siempre va adelante. Todas esas cosas que a veces, bueno, ponemos como excusas. Las excusas son mentiras, ¿no? De alguna forma. Sí. Es una forma diplomática de no decir la verdad, de no, cuando nos cuesta reconocer nuestra parte de responsabilidad en la situación, en vez de decir he salido tarde, pues no, el tráfico. La mentira es como una forma o una necesidad, incluso a veces, de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Y entonces, yo me acuerdo cuando mentíamos en las notas, ¿no? de jovencitos, ¿no? Que, sí, que yo están no bien, mentía. está bien. Bueno, tú no. Mentirosa. Yo no sé lo que hacías tú, yo sé lo que hago yo, lo que hacía yo. Y siempre era una forma de ese ideal, de procurar que todo estuviera bien, que no hubiera ningún problema. Lina nos dice, es la manera de evitar la confrontación con las situaciones verdaderas. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se nota, Lina? ¿Dónde te has trabajado? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo por ahí? Así es. Pero sobre todo, yo creo que antes de empezar a entrar en la mentira, la primera mentira de la que tendríamos que hablar es la mentira con uno mismo, ¿no? Cómo nos autoengañamos y cómo a veces decimos, no, mentira, yo no. ¿Yo cuándo? Incluso somos capaces hasta de, no solo de convencernos a nosotros mismos, sino de convencer a los demás. Que es como esa parte de justificar, ¿no? Que incluso puedo aceptar que he mentido, pero es para evitar un mal mayor, porque no le quería hacer daño, o ¿qué quieres? ¿Que le dijera las cosas a la cara? O esa parte como de justificar, ¿no? Que teníamos una razón para hacerlo. Sí, así es. Pero en realidad el tema es, como decía Lina, que me impide a mí afrontar la situación tal y como es. Una sensación de que si no es como yo me siento incapaz de afrontar esa situación, pero quiero que sea así. Entonces me autoconvenzo a mí, incluso quiero convencer a los demás de que eso es así. Y bueno, habrá gente que lo aceptará, pero habrá entorno que no lo aceptará. Como que se lo creerán, ¿no? Unos se lo creerán, otros no se lo creerán. Y muchas veces, pues eso, de ahí puede surgir las discusiones. A veces el punto de la necesidad de llevar la razón muchas veces conlleva ese punto de mentira. Es como que uno se aferra a veces a situaciones que defiende porque siente que lo tiene que defender, pero es esa parte de salirme con la mía, cuando en realidad a lo mejor por dentro ni tú mismo estás convencido. Claro, sientes que eso no es real, pero cuesta mucho la sinceridad. La mentira y la sinceridad van de opuestos. Van de la mano. Sí. Si no hay sinceridad con uno mismo, ¿cómo esperamos que la haya con los demás, no? Bueno, empezar a participar y a contarnos... A preguntar, ¿no? Claro. ¿Qué os preocupa de la mentira? Si habéis mentido alguna vez. Si habéis mentido. ¿Habéis tenido la necesidad de mentir? ¿Cómo os ha hecho sentir eso?
Hay mentiras que son necesarias. Hay mentiras piadosas. Hay mentiras ocultas. Hay mentiras... Para manipular. Para no afrontar. Oscuras. Despiadadas. Dunas dice, sí, he mentido para no hacer daño al otro. Amparo, sí, yo he mentido mucho de pequeña. De alguna forma sería Amparo esa parte del ideal, ¿no? Del ideal de esa niña, de la fantasía de la niña de cómo le gustaría que fueran las cosas y cómo no eran. Y a veces el convencernos a nosotros mismos también es una mentira. Y ese punto de mentir para no hacer daño al otro es muy delicado, ¿no? Porque... sí, lo que decía Duna, ¿no? Sí, es como, es por una buena causa, pero a la vez está muy alineado con el sentimiento de culpa. Porque a mí, por ejemplo, esa frase me conecta con mis padres, ¿no? No decir algo para que no sufran. Claro, pero te estás sintiendo responsable del sufrimiento de los otros, no les estás... Es como que hay una falta de confianza, ¿no? Como que el otro no lo vas a poder soportar o como una forma de proteger al otro sin preguntarle. Entonces tiene más que ver contigo, con cómo tú te sientes si ves sufrir al otro, que en sí con lo que está sucediendo. Y muchas veces hacemos eso, no decimos las cosas claras, evitamos la situación, mentimos y al final tenemos que ver qué me cuesta a mí afrontar. Si realmente se trata del otro o se trata de mí. La ambigüedad también tiene que ver con esa parte, ¿no? Esa parte de dejarlo todo en el aire para no mentir exactamente, de dejarlo de forma que parezca, pero no es, pero podría ser, pero igual no es. La ambigüedad tiene muchos recovecos. Lina dice, cuando tus hijos mienten, ¿por qué puede doler tanto eso? Bueno, yo creo que no es tan importante. Yo creo que antes de ver la situación habría que sentirlos a ellos, a ver desde dónde mienten, desde dónde surge esa necesidad de mentir, qué es lo que pretenden, porque depende. Hay personas que lo hacen por querer que el padre o la madre no sufran, o incluso ellos mismos no quieren sufrir, depende. Pero el primer punto, para poder conectar con ellos, primero tienes que conectar contigo. Si me duele tanto, pues tengo que ver qué representa para mí la mentira y dónde me impacta, ¿no? Si es la sensación de que no confían en ti, de que me dejan a un lado, es como una forma de no valorarte, ¿no? Entonces, primero, ¿qué representa eso para mí? ¿Qué es lo que te dará la respuesta de por qué duele tanto? Porque para cada persona será algo distinto. Si de pequeña has vivido la mentira en tu casa y te han apartado, te han mentido, por ejemplo, una situación como muy que se puede entender muy bien, ¿no? Cuando muere un ser querido y a los niños pues se les dice que el abuelo se ha ido al cielo. Al final es una mentira o es una forma de suavizar la situación. O papá y mamá... Pero yo eso no lo consideraría... No es una mentira. Yo no lo consideraría Vale. una mentira en cuanto a que intentas ver, porque no es fácil decirle a un hijo que el abuelo pues se ha ido al cielo o a esto, no sé. Es verdad que desde el que lo transmite la información no es una mentira, pero yo estoy conectando con personas a las que no se le han contado las cosas como son y se sienten engañados. Sí, eso ha pasado. Entonces... Engañados o se sienten
que de alguna forma los han dejado aparte, ¿no? Como que Exacto. no Entonces, los han valorado, o no los han tenido en cuenta a la hora de lo que pasó con el abuelo. Puede ser que no le hayan preguntado si quiere ir al entierro o no, porque a lo mejor tiene 8 o 9 años y entienden que no tiene que ir, o que no entiende que esto y aquello, no sé. ese punto de protegerlo, pero a la vez no tener en cuenta sus necesidades. Entonces, o sea, lo que yo quería transmitir con esto es como que desde la visión del adulto o del que miente o el que suaviza la situación, puede parecer muy comprensible, ¿no? Como decía Duna, que es para proteger al otro, para no hacerle daño, o Amparo, para no preocupar a mis padres. Pero luego hay que observar qué consecuencias trae eso, porque igual la otra persona, normalmente cuando se entera el otro, no te lo agradece. No se vive como, ¡ay, qué bueno ha sido que me ha protegido para cuidarme! Sino que normalmente genera el efecto contrario. Sí. Entonces, Y que a lo mejor a corto plazo parece que es positivo, pero igual a medio o a largo plazo no es así. por eso, entonces es importante que veamos qué me lleva a mí a esa situación de mentir, porque a la larga no es bueno. Entonces tiene algo que ver más con mi dificultad para afrontar, o no saber expresar la noticia o comunicarlo, o porque creo que me van a culpar de algo, o porque siento que voy a hacer daño al otro, algo que al final me lleva a mí a manipular la situación solo pensando en mí. Repito, es que aunque parezca que lo hago para no dañar al otro, pero en realidad el otro no se va a sentir halagado porque lo has querido proteger. Entonces, si el otro lo vive de otra forma, es que la decisión que tú estás tomando es unilateral. Así es. A ver, que hay muchas preguntas. ¿Sí? Guay, Qué guay. bien. Animados. Amparo dice, y de adulta, o sea, para no preocupar a mis padres, y de adulta por el miedo a no mostrar realmente lo que necesito. Mi madre ocultaba a mi padre cosas porque si no había conflicto. Sí, al final ese es el punto, ¿no? El siempre evitar o que se preocupen el conflicto o que me echen la bronca, o entonces es como escurrir el bulto, no afrontar la situación y lo que pueda pasar. Sí, ir dejándolo pasar para ver si pasa hoy, igual mañana también. Pero claro, esto es comida para hoy y hambre para mañana. Es como me está viniendo ahora, por ejemplo, una infidelidad. Es una gran mentira, pero se están mintiendo los dos. Tanto el que engaña como el que está siendo engañado. Porque cuando hay una infidelidad, por ejemplo, al que le han sido infiel puede haber esa sensación de no me lo esperaba. Pero igual las cosas no estaban muy bien, pero uno se autoengaña y empuja para que las cosas vayan bien y va cediendo. De todas maneras, yo preguntaría si realmente es una infidelidad el hecho de que tú vayas viviendo tu vida y que en un momento dado vivas una experiencia con alguien. Sin buscarlo, sin esto, te encuentras. Porque a veces el ser humano es muy... no sé cómo te diría, que tiende mucho a hacer lo que toca sin tener en cuenta los sentimientos que siente. Y a lo mejor la situación ya no es la misma y de repente sientes algo con alguien que no has sentido y eso cambia la estructura. Entonces, yo no sé si eso es una infidelidad, por ejemplo. La infidelidad está en el hecho de que no afrontes la situación cuando Eso pasa. Es. Muy bien. ¿Ves? Interesante eso. Eso sí. Que tomes decisiones y cortes y no... Otra cosa es que sea premeditado o que vaya uno buscándolo o buscándola, claro, la situación, ¿vale? Otra cosa es que surja, porque nosotros funcionamos por comparación. Tú crees que estás bien y a lo mejor no estás bien. Somos muy luchadores, mucho. Claro, el tema está eso, cuando uno se encuentra como entre la espada y la pared, no quiere hacer daño a la otra parte y entonces mantiene, pero al final es peor mantenerte en esa mentira o en esa infidelidad. Es mejor, pues ha pasado, afrontar eso,
que estamos de acuerdo en que para afrontar las situaciones hay que saber gestionar. Porque no se trata de, pues digo las cosas, sienten como se caigan como caigan. Tampoco se trata de eso. Es primero qué se me remueve a mí, por qué me cuesta expresarlo, qué me frena o qué me lleva a mentir. Y después, pues ir resolviendo. Sí. El mundo de la mentira es un mundo habitual. Es un mundo que es la forma de manejar las situaciones para poder salvarse y no perder la batalla o no perder la guerra. Y vamos buscando mecanismos y justificaciones y uno de los elementos es la mentira. La sinceridad no tiene nada que ver con la mentira. Sí que es verdad, como hablábamos antes, para mí el hecho de que una persona mienta conscientemente para que un niño o un chaval se sienta bien, no sabiendo exactamente qué es lo que le ha pasado a su abuelo, por ejemplo, en una muerte y esto y aquello, pues bueno, a veces el hecho de que te cuenten algo, por ejemplo, te van contando algo, algún amigo te cuenta algo de otro amigo, que le ha pasado a otro amigo, pero que no puede contarlo. Y entonces, al evitar contarlo, de alguna forma estás contando una mentira, porque no era exactamente así. Es lo que pregunta Andrea. ¿Omitir información es igual que mentir? Si eres consciente, sí. Es una forma de... Si es para tu propio beneficio, yo siento que eso es una mentira. Pero a veces, cuando uno lo hace para el beneficio del otro, lo que pasa es que es un poco complicado porque ¿quién soy yo para decidir si es o no es correcto hacer esto? Exacto. Sí. Es ese punto que decíamos antes, de igual yo lo hago para protegerle, pero si el otro cuando se entera no se siente protegido, es que igual lo he hecho más por mi miedo a afrontar que por la necesidad o teniendo en cuenta la necesidad del otro. Entonces, yo me centraría más que hablar de la mentira, porque la mentira se queda ahí en el aire como que es algo malo. Mentir es malo y no hay que mentir. Y no se trata de que sea bueno o malo, sino desde dónde hago lo que hago. Si lo hago desde ese punto de evitar conflictos, de creo que estoy protegiendo al otro, pero el otro igual no siente lo mismo. Al final es una forma de esquivar la situación. Y no es que esté bien ni esté mal, sino que lo que nos está mostrando es que hay una dificultad dentro de nosotros. Una dificultad a la hora de expresar algo, la sensación de que me siento culpable, la exigencia de que debería haberlo hecho de otra forma y entonces igual los demás se van a enfadar conmigo, porque muchas veces lo que sucede es eso, que a lo mejor lo cuentas como es y no pasa nada y la que tenía o el que tenía el susto dentro era uno mismo. Sí. Entonces, sí. Sería ver si yo estoy en una... Porque al final la mentira lo que nos está poniendo sobre la mesa es la incoherencia. Siento una cosa o ha pasado algo y expreso otra. Y cuando hay una incoherencia hay algo que gestionar. La mentira es como un escapismo. Claro. Una forma de no afrontar. Exacto. Entonces... Un temor a la repercusión. Y a veces el ideal de lo que uno quisiera. Y como no lo es, hago lo que sea para que aparentemente lo sea. Y detrás de la mentira está el perdón, ¿no? Muchas veces mentimos y luego cuando sale toda la luz, entonces pedimos perdón, incluso nos sentimos mal con nosotros mismos. Entonces, por eso decía que es importante meter esa parte emocional de desde dónde miento,
qué es lo que me lleva a mentir. Porque si no se vive como una situación que hay que castigar, ¿no? Si hay un niño que miente, hay que castigarlo. Si yo miento, me autocastigo y aunque el otro me perdone, sigo arrastrando con esa sensación de culpa toda mi vida. Entonces, no es tanto lo que hago, lo que digo, sino que hay detrás que me lleva a actuar de esa forma, a expresarme de esa manera, que es cuando empezamos a entendernos realmente, a entender todo el escenario completo, no solo la parte de lo que hago, lo que digo, sino cómo yo me siento, que es la parte de la mente, el pensar y el sentir. Lo visible y lo invisible, la superficie, la forma, que es la mentira, y el fondo, que es todo lo que trabajamos en los talleres de educación emocional Jaume Campos, y que bueno, ahora mismo tenemos un grupo que van ya por la fase 4, después tenemos otro grupo que están haciendo las áreas de la vida, que es para aplicar todo eso en las áreas de nuestra vida, en la pareja, en la familia, con nosotros mismos. Y estamos preparando otro grupo Sí. para ¿Septiembre? Y espero que estés tú. Sí, así es que si todo esto os parece interesante, que por aquí Andrea decía, sois geniales, muy interesante, pues Andrea, no sé por qué me ha metido el nombre de Andrea. Sí, Andrea. Saint Bernay es el que dice que es interesante. Pues todo esto lo podéis aprender, pero sobre todo no para tener más inteligencia, sino para poder entenderos a vosotros mismos, ser más coherentes, poder entender a los demás también y ver toda esa parte que hay detrás, que es de la que nosotros hablamos, que es el fondo, que no es solo quedarte con que si el niño miente, eso está mal, sino, o yo miento, ¿qué me lleva a mentir? Porque si no, mentira y culpa y castigo es como ahí el triángulo perfecto, ¿no? Con el que cargaremos toda nuestra vida. Así es. Lina dice, ¿puedes llegar a trabajarte tanto que logras sentir menos afecto cuando te mienten? ¿Menos afecto? ¿O que te impacte menos? Menos afecto parece que es como... ¿Puedes que quieres llegar a trabajarte tanto que logras sentir menos efecto cuando te mienten? Perdón, efecto. Yo he dicho afecto y cambiaba la frase totalmente. Sentir menos efecto cuando te mienten, claro. Sí. Pero no es que te sientas menos afecto. Efecto. Sino que sientes más profundidad en el proceso. Es decir, una cosa es lo que te están diciendo y una persona superficialmente puede sentirlo, y otra cosa es desde dónde surge eso. Si eso surge desde un interior, desde un sentimiento, el que sea, y tú conectas con ese sentimiento, hay una comprensión y una forma de entender esa respuesta, entenderla emocionalmente, que no tiene nada que ver que una persona se exprese superficialmente. Una persona puede reaccionar mal en una situación, pero si tú conectas con el fondo, tú sientes el fondo, ves de dónde surge ese proceso, y entonces no lo ves identificado contra ti, aunque te lo exprese a ti. Ves que surge de otra situación que no sabes ni cuál es, porque tampoco tienes que adivinar nada, pero sí ver que no tiene que ver contigo, pero que está descargando, que lo ves como una descarga, entonces no te afecta igual. Es como que entiendes más desde dónde lo hace el otro, y a la vez también el haberte trabajado tú te permite eso, salirte de ti, entender que lo importante no es lo que ha hecho, porque si no nos quedaríamos enganchados en ese punto de fíjate lo que me ha dicho, fíjate lo que ha hecho, y eso tiene que ver contigo. Si a mí me afecta que me mientan, pues tendré que ver de dónde surge, y eso me va a impedir valorar, que es lo que decíamos antes. Si tú mientes por no hacerle daño, después el otro no le va a hacer gracia, es porque no está conectando contigo, tampoco. No ve que había una buena voluntad.
Solo ve esa parte de engaño, de que no lo has tenido en cuenta, de todo eso que uno se centra solo en lo que siente. Entonces, cuando tú te trabajas, te permite, primero, no engancharte con lo que te dice, sino que ya no dependes tanto de lo que hace el otro, y por otro lado, pues puedes entender más desde dónde surge esa mentira. Buenas noches, Lava Limón. Molt bona nit. Lo que queremos con todo esto es enseñaros que tendríamos dos partes importantes en cualquier situación. Una parte más profunda y una parte más superficial. Si te quedas con la parte superficial, poco podrás aprender. Si ves desde dónde surge, el aprendizaje es increíble. Entonces, el hecho de una mentira y sentirse que la persona está mintiendo, o la persona que está continuamente mintiendo, eso ya es mucho. La persona que miente en ciertas situaciones, pues habría que ver por qué. ¿Por qué se expresa de esa forma? ¿O por qué actúa? ¿O por qué tiene esa necesidad de que las cosas sean de la forma que sean? Porque si no, se siente que no tiene un valor o que no tiene ningún valor. Porque la mentira es como una necesidad de que las cosas sean así. La semana pasada estuvimos hablando el tema era ni entiendo ni encajo en mi entorno. Y hoy hablábamos de la mentira porque es una situación que se da mucho ligado a ese punto cuando yo siento que no encajo en mi entorno, cuando siento que no me entienden. Entonces uno no es que tienda a mentir, pero es como que pueden ir muy cerca, ¿no? Porque si yo siento que no me entienden, pues entonces lo que voy a hacer es, para evitar conflictos y porque entiendo que no me van a entender, pues entonces pongo parches, digo mentiras, cuento las cosas a medias, y entonces parece que todo va bien, pero en realidad es otra mentira, porque no es que las cosas vayan bien, es que las cosas no salen a la luz. Se tergiversa un poco la realidad, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos, ¿no?, de lo que son las etapas del desarrollo personal, y cada semana iremos hablando de los distintos niveles por los que se va pasando, pero no vamos a ir de golpe a los 10 pasos, sino que plantearemos el primer escalón y hablaremos de temas que están relacionados con ese escalón, ¿no? Porque es una forma de ir ampliando todo lo que o temas que se mueven en ese nivel, ¿no? Cuando yo siento que no encajo, pues puede estar el tema de la mentira, puede estar el tema de las adicciones, de la obsesión. Habían más temas que ahora no me acuerdo, ahora lo miraré. Y eso es como que nos ayudará a ir tomando más conciencia de que muchas veces echamos la culpa a los demás y es que el otro, fíjate lo que ha hecho, fíjate lo que me ha dicho, es que me ha sido infiel, es que me ha mentido, ya no voy a volver a confiar en nadie más. Pero es que tengo yo que ver en todo eso, porque yo formo parte de eso en cuanto que la vida me lo ha traído. ¿Qué tengo yo que ver y qué tengo que aprender de Exacto. esto? Porque la vida me lo ha traído, a veces no es fácil, y bueno, lo ideal sería que la gente fuera más sincera, más humilde y más responsable. Pero cada uno lo ve de la forma que lo ve. Otro tema, por ejemplo, del que hablaremos próximamente es la obsesión. Cuando uno se obsesiona con una situación y en realidad el problema no es la obsesión, es otro, pues eso también lo hablaremos. Cada cosa que vivimos, cada estímulo que tenemos que impacta en nosotros, tiene un doble fondo. Un doble fondo no, lo que tiene, bueno, es como un doble fondo, pero tiene la forma y el fondo, lo superficial y lo profundo. Lo profundo o el fondo nos ayuda a aprender.
la forma nos genera un bucle de discusiones y discusiones. Es como el mundo de la política, el mundo de si eres de esto, de aquello, de aquí y allá, defendiendo unas cosas, defendiendo otras, pero en realidad no estamos aprendiendo, porque nos aferramos a una idea y exigimos que esa idea sea así, porque nos queremos identificar con una idea. Cuando nos identificamos con una idea y seguimos empujando en ella, nos aferramos a algo sin tener en cuenta ni cómo nos sentimos, ni qué es lo que podemos aprender de las situaciones. Tiene que haber cierta flexibilidad interna para dejar un espacio para poder ver y tener recursos para poder ver qué es lo que puede aprender. Y todo nuestro trabajo, de la A a la Z, todo nuestro trabajo sigue en la misma dirección, en la dirección de cómo puedo aprender de las situaciones. Hablemos de mentiras, hablemos de culpabilidades, hablemos de sentimientos, siempre es qué puedo aprender de la situación. De ese punto que muchas veces decimos qué mala suerte tengo, es que todo me sale mal en la vida, parece que me ha mirado un tuerto, o es como, la vida es así, ¿no? Y no, todo lo que me trae la vida es para aprender. Si yo lo miro desde la parte emocional, pues podré sacar aprendizajes que tienen que ver conmigo, por qué la vida me pone esto delante otra vez, qué es lo que yo no he aprendido para que se me vuelva a repetir. Entonces, en el caso de la mentira, él hablaba de la forma y el fondo. La mentira es la forma. Si nos quedamos pegados ahí, o culpando a los demás, o culpándonos a nosotros mismos, no salimos del bucle. Porque la mentira es la consecuencia. El fondo, la causa es más bien qué me impide a mí afrontar las situaciones, o según cada persona. O la creencia de que no vas a ser capaz tú de lograrlo. Amparo dice, la mentira es un arma para ocultar justamente lo que debemos gestionar y no nos atrevemos. Es una pregunta. Pues podría ser, sí. Sí. Está muy bien planteado eso. Sí. Eso que no nos atrevemos a decir, pues si no me atrevo a decirlo, por lo que sea, ya sea porque no quiero que el otro sufra, porque al final, cuando uno gestiona, no es que termines diciendo las cosas y que te da igual y que el otro sufra, no se trata de eso, no se trata de gestionar para entonces ser sincero y hacer daño a los demás, sino igual esa persona no tengo que decírselo, pero igual lo puedo expresar de otra forma, o igual es la película que yo me he montado y no hace falta esa mentira. O sea, hay muchos caminos que se abren cuando uno gestiona. Pero sin recursos, lo que haremos es mentir. Cuando hay recursos, cuando tenemos herramientas, podemos elegir dejar de mentir. Pero cuando no tenemos herramientas, no se puede. No se puede porque no hay elección. La elección siempre es, aunque creamos que sí, que nos estamos mintiendo, aunque creamos que sí, que elegimos. No se puede elegir si no tenemos recursos para gestionar nuestras emociones. Es imposible, porque la sensación de abandono, de soledad, de invisibilidad, forma parte del proceso donde estamos. Y si nosotros no podemos gestionar o conectar, por ejemplo, con ese niño y generar ese diálogo, nos vamos a sentir totalmente abandonados y haríamos lo que fuera por no sentirlos. Nos convenceríamos de lo que fuera por no sentirnos. Amparo dice, la educación emocional Jaume Campos justamente ha corregido ese caos, porque le doy valor a lo que siento y no oculto lo que siento. Y desde ahí se puede lograr muchas cosas.
sin estar ahí, no. Dunas dice, se miente porque la sociedad y el entorno no quiere o no sabe hablar sobre emociones, por ejemplo. Bueno, tú. Sí, eso puede ser una de las razones, pero tengo que ver qué me lleva a mí a mentir. No solo es que la sociedad es como es, ¿no? Y que sí que es cierto que todo va como en esa dirección, ¿no? La dirección de las apariencias, Wow. La buena educación incluso. La velocidad, el querer resolver rápidamente las cosas. O sea, no son solo valores negativos, ¿no? De pues la falsedad de, yo qué sé, las redes sociales, ¿no? Todo apariencias, todo esto. No solo eso, o sea, también la buena educación muchas veces te puede llevar a mentir. Porque tú puedes pensar de tu compañero de trabajo que es un inútil, pero soy una persona educada y nunca le diría eso. Entonces estoy mintiendo. Pero claro, ¿es cuestión de decir la verdad? No se trata de eso. Pero se trata de que tengo yo que aprender de esa situación, que me hace mantenerme en lugares donde no quiero estar o que me impide generar un cambio en mi vida. Bueno, siempre hay algo que tengo yo que ver y eso es lo que tengo que observar, que me lleva a mí a acercarme a la mentira. Sí, estaba escribiendo yo, ¿no? Sí. Que a veces para no mentir, porque muchas veces no sabemos ni cómo expresar lo que sentimos para que el otro no se sienta mal, porque hay muchas formas de hablar las cosas. Y si no sabemos hacerlo, al final uno siente, poniéndose en el lugar del otro, que si alguien le dijera eso, pues estaría muy mal, lo viviría muy mal, y entonces o cuenta una mentira o no dice nada. Entonces yo creo que es importante valorar el hecho de que una persona pueda expresar las cosas a uno mismo y a los demás de una forma que la persona lo pueda entender emocionalmente. Porque si no, al final es ¡boom!, la explosión. Dunas dice, por ejemplo, cuando te preguntan qué tal estás y a lo mejor estoy mal, tiendo a mentir diciendo muy bien. Vale, pero eso, Duna, depende un poco de la superficie o el fondo. Yo cuando voy por la calle y pregunto a alguien ¿cómo estás?, yo dejo el espacio a ver qué me dice. Si quiere profundizar un poco más, que lo haga, y si no, pues me dice superficialmente lo que sea. Otra cosa es cuando estás trabajando emociones y le preguntas a alguien cómo está y empieza a hablarte desde el punto superficial, que no es el que toca. O sea, el tema es que muchas veces nosotros nos creemos eso por lo que nos han transmitido, ¿no? Es como que, ¿para qué voy a ir contando yo mis penas? O ¿para qué voy a decir la verdad? Si no me van a entender, o me van a rechazar, o me van a juzgar, o van a pensar, me van a hacer daño, me pueden atacar si yo expreso que soy vulnerable o que no me siento bien, o voy a ser una carga para los demás. O sea, tendría que ver si fuera de ese punto de saludo cordial, de estar en la calle, hola, ¿qué tal? Bien, ahí vamos, y ya está. Pero si yo doy un paso más y estoy en una reunión y sigo ocultando lo que siento, pues tengo que ver que tiene que ver eso conmigo. Que sí, que igual es porque he vivido en una sociedad o en una familia donde no se expresaba, donde se ocultaba, como lo típico, ¿no? Los trapos sucios se quedan en casa. Pero al final es como me siento yo con toda esa situación. Si yo tengo claro que estoy saliendo del paso, saludo, y ahí no tengo que dar explicaciones porque ni me interesa, ni yo confío en esa persona, ni es el momento, pues ya está. Pero si yo después voy gestionando mis emociones, estaré en paz. El problema es cuando yo no encuentro con quién expresarme, o no lo hago, o me termino creyendo que estoy bien o que no puedo hacer nada con eso. O sea, el problema está ahí, cuando me empiezo a mentir yo mismo. Y cuando uno se empieza a mentir él mismo, tiende a querer convencer a los demás de lo mismo. Porque esto es como ampliar la mentira, reforzarla, darle un valor de realidad o de verdad
a la mentira. Yo me autoconvenzo y quiero convencer a los demás de que eso es así. Y dice la gente, igual Dunas de Yaiza, la gente no quiere escuchar dramas. Esa es... A ver, hay una parte que está esa corriente, ¿no? Del positivismo, de no llores tanto, que hay que ver las cosas buenas de la vida, pero también hay que entender de dónde surge eso, porque muchas veces, claro, la gente no quiere escuchar penas, pero es porque ellos no han gestionado las suyas, y entonces es como si estoy yo aquí intentando aguantar el lloro, como que tú me vengas llorando ahora, ¿no? Si no puedo ni con lo mío. Pero de ahí, de esa frase, Dunas, tienes que ver qué tiene que ver eso contigo. ¿Qué sensación te genera a ti que la gente no quiera escuchar dramas? Que has vivido, que has experimentado, que te lleva a lo mejor al silencio, porque has atraído personas que no han querido escuchar dramas, o que tú sientes que ya tienen bastante, entonces te lleva a cerrarte. Yo había puesto aquí que a veces es todo lo contrario, Lunas, es todo lo contrario, y la gente se regocija en el drama. Y además parece que sea una competición, ¿no? De que si a ti te cortaron la pierna, a mí me cortaron las dos, y una oreja. Y luego, bueno, todo eso. Y el pánico a la no aceptación nos hace mentir. Wow. Pregunta. El pánico a la yo le quitaría el símbolo de admiración. Se lo puedes quitar, Amparo. Se lo puedes quitar, sí. Pinamar. ¿Y el mentir por quedar bien? Para que luego sea descubierto y quedar peor. ¿Qué se esconde detrás de eso? Bueno, se esconde la necesidad de que las cosas sean como yo quiero que sean. Pero tarde o temprano, esa situación, porque la vida te va trayendo cosas y tarde o temprano se desmontará la estructura. Hay veces que no, Hay veces que hay gente que es un artista, mantiene la mentira toda la vida, pero mantener toda la vida la mentira, el esfuerzo que uno hace, es muy posible que nunca pueda disfrutar del sentimiento, de la ternura, de dejarse llevar, de infinidad de cosas que son opuestas a la mentira. La mentira es control. ¿Qué sueño tiene Esperanza? No es sueño. No, Esperanza está descargando y bostezando. Sí, en nuestra cultura el bostezo, el suspiro, pues son parte de que uno está como medio durmiendo. No, simplemente ha tenido unas cuantas sesiones hoy, sí. Un trabajo intenso, muy intenso, y ahora que hemos parado un poco y estamos pues aquí en la tertulia entre amigos hablando, pues le va saliendo. Entonces lo que hace bostezar, suspirar, temblar, que lo que hace es ir sacando lo que ha quedado en el interior. Que es una forma, ya que lo hablamos, de ir descargando la tensión interna, que es lo contrario a lo que nos han enseñado muchas veces, ¿no? A tragar, a callar, a tirar hacia adelante, a no llorar, a no expresar, pero toda esa tensión interna se queda dentro, que es justamente lo que nos lleva después a mentir, a evitar los conflictos y que después explotemos, porque todo esto, como hemos dicho, es como retrasar, ¿no? Uno miente por quedar bien, pero luego se descubre y es peor, y es como vamos retrasando el conflicto, pero al final, antes o después, la mentira se sale a la luz, ¿no? De hecho, eso se dice mucho. Al final, las mentiras tienen las patas muy cortas. Pues... Bueno, hay gente que es muy hábil, una cosa, yo antes he dicho que Amparo quitase los símbolos de pregunta y yo se los hubiese puesto a Duna.
¿Cuál? Sería, ¿qué sueño tiene Esperanza? Sueño de soñar, Muy- de... Pero tengo que contestar a eso ahora. No sé. ¿Creéis que tiene que contestar o mejor no? Nada, eso es para otro live. Vale. No viene a cuento. Vale. No, para mí el mayor sueño es pues tener gente que está preguntando como hoy, que es un disfrute. Ver que están interesados, que les interesa el tema. Es que había un comentario de Amparo, sí, decía, lo peor que te creas tus mentiras. Dunas, entonces mejor guay. Y MJ Caballero, las mentiras piadosas, decían antes. Sí, hay que tener cuidado con las mentiras piadosas, ¿eh? Si las mentiras, esas piadosas, no tienen en cuenta a la otra persona, al final pueden ser mecanismos de manipulación, más que mentiras piadosas. Es que tenemos mucho arte para justificar las cosas. Es que vamos entrenados desde muy pequeños. Entonces es como que si digo que es piadosa, no me siento tan mal. Es como, no, yo no soy mentiroso, pero alguna vez una mentira así piadosa y es como, mira a ver, ¿no? Claro, es una forma de no afrontar. Al final llegamos al mismo sitio. Sí que es verdad que si estás hablando de un niño pequeño que se le ha muerto el abuelo y dices que va al cielo o dices que se ha ido durante muchos años, yo qué sé, y uno va recreándose ahí, pues bueno, lo hace porque siente que es lo mejor para el niño. Pero ese tipo de mentira no es lo mismo, porque yo entiendo la mentira piadosa, una mentira un poco manipuladora. Así lo entiendo yo. Mentiras piadosas. Ponnos un ejemplo y así entendemos desde dónde lo dices. ¿Qué sería para ti una mentira piadosa, MJ Caballero? Lina dice, aprender a gestionar de la mano de ustedes es fenomenal. Es tan enriquecedor y la mentira se va desapareciendo de la vida de uno. Después de la gestión no hay necesidad alguna. Claro. Es que no es que uno haya control, sino que no hay necesidad, es distinto. O por lo menos, teniendo en cuenta a la otra persona, lo hablas de forma que no terminas de mentir y que le vas dando la situación poco a poco. No sé, hay infinidad de cosas y formas de cómo realizar el proceso. MJ Caballero dice, pero la mentira es siempre mentira. Bueno, yo ya hace muchos años que la intransigencia la dejé. Claro que es, pero habría que ver en qué situaciones. No lo hago como una justificación a la mentira, sino como una flexibilidad, porque muchas veces lo hemos hablado, hay que entender que el mundo, que el ser humano tiene dos partes muy importantes, tiene más, pero dos partes importantes, el pensar y el sentir. Entonces, mientras no seamos conscientes de las dos partes, no podemos ver un poco la totalidad del proceso, aunque eso no sería la totalidad del proceso, pero ya sería bastante. Pensar y sentir. Entonces tú puedes pensar que eso es una mentira, pero habría que ver a nivel emocional de dónde surge y qué sentido tiene. ¿Qué le lleva a esa persona a mentir? Pero si habéis oído la definición que yo he dado antes, que tiene que ver con el hecho de que la mentira es la forma de no afrontar las situaciones que tienes delante. Eso es así. Pero al final lo importante no es si uno miente o no, sino qué puede aprender de todo eso. Porque el camino de la vida es el camino del aprendizaje. Que lo que nos pase tenga un sentido.
y podamos recolectar de ese sentido. Porque si no lo hacemos, volveremos al bucle del sinsentido. A repetir las mismas experiencias una y otra vez y los mismos sentimientos. De hecho, Dunas dice, en general vivimos en un mundo muy de mentira, o esa es mi sensación. Hay una parte de realidad, pero tienes que ver si esa sensación a ti te genera algún tipo de malestar, o ves que eso se repite mucho en tu vida, que te afecta directamente, pues entonces hay algo ahí que tú tienes que gestionar para aprender de ahí. Yo no lo veo así, porque hay una parte que tiene que ver conmigo. Hay una parte que tiene que ver con mi vida, y yo procuro ser bastante coherente. Igual no lo soy completamente, porque eso es muy complicado, en un mundo muy caótico y muy complicado, donde la mentira es la prioridad en algunos aspectos. Por ejemplo, la publicidad, nos vende lo que nos vende siempre con la mentira, o la mayoría de veces con la mentira. Menos el Fairy que limpia de verdad. El Fairy sí que es verdad, eso sí que os lo digo. Mira, podríamos patrocinar, si hay alguien por ahí, un comercial. Hay cosas que sí que son reales, pero hay mucha mentira. Hay mucha mentira y a veces es difícil separar la verdad de la mentira. Porque al final, ¿qué ocurre? Si tú vendes un producto con sencillez y con claridad, pero hoy en día ya se ha ido subiendo tanto el escalón que al final pues es o desprestigiar a los otros o subir tanto arriba que los demás no lleguen, y eso es a través de la mentira. Bueno, vamos a leer el último comentario porque estamos encantados, pero tenemos que ir a cenar. Y así guardamos algo para el día siguiente, o el que quiera profundizar más, el que le interese, pues ya sabéis, ir contactándonos. Y apuntaros. Para que os apuntéis. En septiembre hay pocas plazas, porque nosotros somos de máximo 10, 12 personas máximo, no queremos más. No, para estar ahí a vuestro lado, acompañaros, que las cosas se entiendan y que se haga un trabajo bien hecho. No queremos cantidad, queremos calidad. Queremos que la gente que haga nuestros talleres salga satisfecho y con ganas de poderlo también enseñar a sus hijos, a su entorno, para que cada vez podamos sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y con los demás. Básicamente es un trabajo precioso, que no queremos que se desvirtúe, que se malinterprete, que se vaya a la ligera y ya está, por llegar a muchos, o sea, no tiene sentido. Más vale pocos que lo entiendan bien y que lo puedan seguir transmitiendo a mucha gente que lo interprete cada uno a su manera y salga aquí, vete a saber, ¿no? Así es que bueno, terminamos con el comentario de Dunas, que dice: ahora me enfoco de 2 a 3 años para atrás de descubrir cuánto nos han mentido sobre todos los medios de comunicación, educación, salud, etcétera. Sí, pero Duna, no te centres demasiado en el exterior, que tienes toda la razón y que eso es así. Pero no te centres tanto en el exterior. Céntrate en ti. ¿Qué es lo que pasaba? Que tú admitías todo lo que decían sin darte cuenta que eso no era así. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por la necesidad de que los demás te valoren? O sea, buscar. Lógicamente es mejor hacer el trabajo acompañada. Te estoy diciendo algo para que entiendas un poco el proceso, pero tenemos que aprender a ver las cosas a través de nosotros mismos. Juzgar el exterior es muy fácil, porque además lo ponen muy fácil. Pero eso no enseña. Conozco gente que tiene más de 60 años, más de 70 años, más de 80 años y sigue quejándose por el entorno y por lo que sea. Y uno siempre está en el mismo sitio.
Y eso no es el trabajo ni la dirección. El aprendizaje está en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos? Y nosotros podemos acompañaros. Así es. Así es que nada, recordar que si esto os interesa, no lo he dicho hoy, darle al me gusta, aunque ya la gente lo va haciendo, gracias. Compartirlo también para que otras personas lo puedan ver y siempre participar, dejar vuestros comentarios, dudas o propuestas para otros live, ¿vale? Aquí nos tenéis cada lunes a las 8:30 hora de España y nuestro principal motor es vosotros, que aprendáis, que participéis y que nos compartáis vuestra situación. Y cuando no sepáis qué hacer, cuando os sentéis solos o solas y cuando no os entendéis o hay alguna situación de algún tipo que no os aclaréis, pues aquí estamos nosotros para ayudaros. Gracias a todos, Andrea, Linas, gracias por vuestro cariño, Amparo, a todos. Gracias. Un beso grande. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao.